Welcome to Bienvenido a un video sobre polinomíticos multiplicadores. Vamos adelante y comience. Comencemos hablando sobre monomiales. Para multiplicar los monomiales, necesitamos multiplicar los coeficientes y luego multiplicar las variables que utilizan la regla del producto para exponentes como se indica aquí. Entonces, si queremos multiplicar 5x cuadrados x 3x al cuarto, todo esto está adjunto por multiplicación, incluyendo 5x cuadrados, que significa 5xx cuadrados. Entonces, si quisiéramos, podríamos reorganizar la multiplicación para que los coeficientes se encuentran juntos y los variables se encuentran juntos. Recuerde, podemos cambiar la orden de la multiplicación debido a la propiedad conductiva de la multiplicación. Una vez dispuesto en este orden, es un poco más fácil primero multiplicar los coeficientes juntos. 5x menos 3 igual menos 15, y x al 2 do x al 4 to. El uso de nuestra regla del producto es igual a la sexta. Pasando al número 2, puede ser útil pensar en un menos 1 como coeficiente de este primer monomial. Tan otra vez, si reparamos el pedido poniendo a los coeficientes al lado del uno al otro, menos 1x menos 7 veces. Ahora, direccionaremos las x. Tenemos x, so x a la 1 ra x a la segunda, x y al segundo x y al tercer. Ahora, cuando multiplicemos a los coeficientes, tendremos un 7, x al 3 grados. Y al 5 grados. Nada cambia cuando tenemos tres monomiales multiplicados juntos. Y ahora, si hace esto un momento, probablemente saltará este paso intermedio y primero multiplicará a los coeficientes juntos. 4x menos 2 sería menos 8 por 9 igual menos 72. A la tercera x a la 1 ra x a la segunda. Igual a la sexta. ¿De acuerdo? Avancemos a lo largo de los polinomios. Para multiplicar dos polinomios, multiplicamos cada término en un polinomio por cada término, en el otro polinomio y luego simplificar combinando términos similares en orden correcto y descendente. Entonces, si tenemos un monomial veces un binomial, tenemos que multiplicar este 3x veces el 2x y también tiempo el negativo 5. Ahora, digo negativo 5 porque sé que puedo escribir esto si quiero como más menos 5 hexanewtones lugar de 5. So, 3x 2x o 3 por 2 es igual a 6. X al primer sería x al segundo y 3x. 5 sería 15x. Pero en lugar de escritura más 15x, escribiremos 15x. Número 2. Necesitamos multiplicar 4x veces cuadradas los tres términos del trinomial. Entonces, el primer producto sería negativo 12x al cuarto. Negativo 4x cuadrado x negativo 5x al primer sería un 20x al tercero, más 20x al tercero y por último, 4x cuadrado x 9 igual 36x cuadrado. Ahora, miremos un tiempo binomial. Un binomial. De nuevo, los estados de reglas que tenemos que multiplicar cada plazo en la primera vez cada plazo en el 2 do. Entonces, podrías pensar en esto como lo primero, debemos distribuir esta x en el segundo binomial, y luego podríamos distribuir los 3 hexanewtones el segundo binomial. Entonces, puede estar encontrando el producto de cada período en el primer, veces cada plazo en el 2 do. Vamos adelante y pruébalo. X veces x igual x cuadrado. Voy a marcar eso. X veces 4 iguales 4x. 3 veces x iguales 3x, y 3 veces 4 sería 12. Ahora, puedes ver aquí, tenemos dos términos similares en el medio, por lo que nuestro producto simplificado final sería x cuadrado más 7x más 12. Ahora, hay una forma geométrica de representar este producto. Por ejemplo, si llamamos la longitud de este lado x más 3. Podemos llamar esta longitud amarilla x y esta longitud azul 3. Y si este lado tiene longitud x más 4, podríamos etiquetar esta longitud x y esta longitud 4. Y, por supuesto, el área de este rectángulo sería longitudes de largo. Entonces, si echamos un vistazo a esto, el área de la región amarilla sería x veces x o x cuadrada. El área de esta región azul aquí sería 3 veces esta longitud, que es x. Por lo tanto sería 3x. La otra región azul sería 4 veces x o 4x. Y esta última región aquí sería 3 veces 4 igual 12. Así que de nuevo, encontrar esta área total encontrando este producto resultaría en el mismo producto que encontramos aquí a la izquierda.
Otra manera de pensar en ello, asegurarse de que esto es lógico. Supongamos que x igual 4, bien si x igual 4, tenemos 4 más 4 u 8 y aquí, tenemos 4 más 3 o 7. Conocemos el área de un rectángulo. Eso es 7 por 8 igual 56. Solo compruebemos que este producto también es igual a 56 al subir 4 exaneutones x así, tenemos 4 cuadrados más 7 por 4 es igual a 12. 16 más 28 más 12. Esto es igual 56. Vamos adelante y miremos una pareja de más ejemplos. Aquí, tenemos otro tiempo binomial, un binomial. Entonces, comenzaremos con esta x y la multiplicaremos por ambos términos en el otro binomial. Así tenemos xx menos 2 y multiplicaremos las 5 veces ambos términos en el segundo binomial. De nuevo, puedes ver que tenemos 4 productos. El primer producto, x veces x igual a x cuadrado, x veces negativo 2x o menos 2x, 5 veces x igual 5x, y positivo 5 veces negativo 2 igual negativo 10. Otra vez, en lugar de escribir más o negativo 10, escribiré menos 10, lo que significa lo mismo. Ahora combinamos nuestros términos similares. Entonces, nuestro producto final x cuadrado más 3x, 10. Y número 2, es el mismo procedimiento. Multiplicamos este 4x veces cuadrados ambos términos en el segundo. Y multiplicar negativo 1 veces ambos términos en el segundo. Entonces, vamos a dar un paso a la vez. Podemos querer escribir esto como 2x al primero para ayudarnos o x veces cuadradas 2x sería 8x cubierto o x tiempos cuadrados menos 3 igual 12x cuadrados menos 1 por 2x. 2x, y menos un x menos 3 sería igual 3. Podemos ver, no tenemos ningún término similares y ya está disponible en órdenes, por lo que hemos terminado aquí. En el último ejemplo, tenemos un tiempo binomial, un trinomio y otra vez, el proceso es lo mismo. Luego multiplicar este x veces cada uno de estos términos en el 2do. De nuevo, puedes pensar en distribuir la x en el segundo trinomial. Entonces, tenemos que multiplicar este 4 por 3 términos en el 2do. Entonces, es casi como una doble distribución. Y puedes ver tenemos 6 productos. Así, el primer producto, x al primer x al segundo, x al tercero, x5x más 5x cuadrado, xx menos 7. Ahora, cuando escribo los próximos 3 productos, los escribiré en forma vertical. ¿Qué significa esto? Es aquí tengo negativo 4 veces x cuadrado. Eso es negativo 4x cuadrado. Pondré eso debajo del término x cuadrado. Esto facilitará la combinación como términos. Siguiente, tenemos menos 4 por 5x o 20x o 20x y menos 4x menos 7. Sería un 28. Último paso para combinar nuestros términos similares, tenemos x cubierto más 1x cuadrado, 27x más 28. Espero que encontraste este video útil. Gracias por ver y tener un buen día.